En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Queridos hermanos, con gran alegría comencemos la celebración de la semana más importante del cristiano, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con gran alegría nos acercamos a la mesa del Señor y como también es peculiar de este domingo, de donde hay alegría también hay pena. Y lógicamente dentro de la alegría de celebrar esta Eucaristía en el Domingo de Ramos, también nuestro corazón está entristecido ante las circunstancias en las cuales estamos padeciendo a causa de esta pandemia. Por ello, también desde aquí deseo a todos los enfermos, en especial a los trabajadores y a todas las personas que estáis en medio de estas circunstancias, pues que el Espíritu Santo inunde en cada uno de nuestros corazones y podamos salir con la fe puesta en nuestro Dios. Y comencemos la Eucaristía con humildad, pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, quisiste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz para que imitemos su ejemplo de humildad. Concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo,
que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Confío en ti, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuesto a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el Maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: En verdad,
os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre se entregó. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: Bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé el fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: iré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús les dijo: En verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Gesemaní y dijo a los: Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Nos sentamos. Y llevándose a Pedro y a los hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, prendedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, Maestro. Y lo besó, pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada, que todos los que empuñen espada, a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente: ¿Habéis salido a prenderme con espada y palos como si fuera un bandido?
A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpliera la escritura de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro los seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron dos que declararon: Este ha dicho, pues destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que se presentan contra ti? Pero Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que no digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, mas aún yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabéis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: También tú estabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra vez y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro, tú también eres de ellos. Tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaban a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llama el Mesías?
pues sabía que se lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos: Sea crucificado. Pilato insistió, Pues qué mal ha hecho. pero ellos gritaban más fuerte. Sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Todo el pueblo contestó: Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Nos ponemos de pie. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron de beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y, meneando la cabeza, decían: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: A otro has salvado y él no se puede salvar. Es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y lo creeremos. Confío en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: soy el Hijo de Dios. De la misma manera, los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona Jesús gritó con voz potente: Elid, Elid, lema sabachthani. Es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y, sujetándola en una caña, le dio de beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Nos ponemos de rodillas. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se requebrajaron
las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas, después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas María la Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo que había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tenéis la guardia, y vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en primer lugar, no quiero continuar la Eucaristía sin antes agradecer, lógicamente, a Onda Algeciras por permitirnos el poder retransmitir esta Eucaristía en el Domingo de Ramos y así también poderle llegar a todas las personas, a todos los televidentes que así lo deseen a través de Onda Algeciras, y con lo cual pues mi saludo en primer lugar para todos vosotros. En segundo lugar, me gustaría que hoy reflejáramos lo que realmente es el Domingo de Ramos. Fijaros bien, en unas circunstancias normales, hoy seguro que algo estaríamos estrenando, algo nuevo estaríamos llevando. Siempre, por lo menos así era en mi época, en el Domingo de Ramos era cuando uno como mínimo estrenaba los zapatos. Era y es un día de alegría en primer lugar porque celebramos, lógicamente, la semana más importante para el cristiano, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué mayor alegría para celebrar! Y es curioso que en este Domingo de Ramos, en este Domingo de Olivo, en este Domingo de Palmas, el Evangelio que hoy escuchamos es precisamente el de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera lectura que hemos escuchado está tomada del libro de Isaías, donde pues, nos describe verdaderamente a ese siervo sufriente. Son, queridos hermanos, fiestas de alegría, pero donde hay también tristeza. Hoy, lógicamente, nuestras calles estarían preparadas también pues, para ver pues, las imágenes que procesionan en el Domingo de Ramos, tanto la borriquita como la oración del huerto. Sin embargo,
a causa de esta pandemia, pues nos vemos, por desgracia, pues coartados sin poder contemplar estas imágenes por las calles de nuestra ciudad de Algeciras. Sin embargo, como siempre digo, del dolor, del sufrimiento, desde el concierto, en ningún momento nos podemos quedar con la expresión que nos hace el Salmo responsorial. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No podemos tener en ningún momento, queridos hermanos, el pensamiento de que Jesús nos ha abandonado. Al contrario, más cerca de nosotros se encuentra. Este año el Señor ha querido que vivamos una Cuaresma totalmente diferente a la de otros años. Inclusive me atrevería a decir que el Señor ha roto nuestros esquemas, ha roto nuestros pensamientos. Lo que nosotros teníamos en mente que íbamos a celebrar, cómo lo íbamos a organizar, cómo se iba, todo eso se destruye. Tal vez lo que quiere el Señor, queridos hermanos, que vivamos verdaderamente una semana de pasión, centrándonos en este silencio que hay en nuestras calles, centrándonos en este silencio que hoy contemplamos dentro del templo. Tal día como hoy, pues el ruido estaría presente. Sin embargo, el Señor lo que quiere es que contemplemos desde el silencio su pasión, su muerte, pero sobre todo su resurrección. Queridos hermanos, no podemos olvidar en ningún momento que ninguno de nosotros hemos sido creados por capricho. Todos hemos sido creados por amor y todos estamos llamados a vivir en plenitud de ese amor que Dios ha derramado en cada uno de nuestros corazones. No estamos solos, Dios está con nosotros. Simplemente quiere que lo contemplemos, que lo vivamos desde el silencio, desde ese mismo silencio que hemos escuchado en el huerto de los olivos, cuando Jesús le había pedido a sus discípulos que rezasen. ¿Y cuál es la decepción? Que los discípulos se quedan dormidos. Fijaros bien, hoy el Señor también nos pide eso, que no nos quedemos dormidos, que estemos en vela, que estemos atentos y especialmente en estas circunstancias. ¿De qué forma? Llevando la misericordia de Dios a cada uno de nuestros hermanos. Claro que sí. Es verdad que no podemos ahora mismo salir, pero es verdad que vivimos en un bloque de vecinos donde tal vez pues haya personas que vivan en soledad. Pues voy a acercarme y a llevarle esa misericordia de Dios a través de mi ayuda, a través de mi escucha, a través de mi comprensión. Sí, queridos hermanos, este Domingo de Ramos no es un domingo de tambores, no es un domingo de olivos, pero es un domingo del Señor. Es un domingo de la pasión auténtica y verdadera que Dios está viviendo con cada uno de nosotros. Por ello, hoy más que nunca, queridos hermanos, debemos de gritar aquello tan bello que también nos dice el salmista: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Es el mismo Jesucristo, como hemos podido contemplar en el mismo Evangelio, donde también el miedo se encuentra presente,
y le pide al Padre, por activa y por pasiva, que le aparte ese cáliz. Sin embargo, Jesucristo sabe para lo que ha venido, para entregar su vida por cada uno de nosotros, para que la muerte sea destruida, para que también nosotros podamos participar de ese misterio de amor trinitario del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, pidamos en esta Eucaristía que también nosotros no hagamos como los discípulos que hicieron en el huerto de los olivos, no la abandonemos al Señor, estemos hoy más que nunca más unidos a Él a través de la oración y a través de nuestra obra de caridad, ayudando a los más necesitados. No hace falta salir a la calle, lo puedes tener en el primer piso o en el segundo, o en el tercero o en el cuarto. Ahí te espera también el Señor. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, bajo la vocación de Nuestra Señora de la Palma y alcaldesa perpetua de nuestra ciudad, nos cubra con su manto. Que también nosotros, como ella, portemos la palma victoriosa de una cruz en la cual muere nuestro Señor Jesucristo, pero que no lo olvidemos, que es una cruz que se queda vacía, porque nuestro Dios es un Dios de vivo y no de muerto. Que así sea. Y en comunión con toda la Iglesia, juntos hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. Oremos a Dios Padre, que por nosotros entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó sobre todo como mediador nuestro. Pidamos por la Iglesia, que sufre en sus miembros y se solidariza con el sufrimiento de toda la humanidad, para que sepa decir al abatido una palabra de aliento, roguemos al Señor. Por la unidad de todos los cristianos, para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad de los hijos del Dios disperso, roguemos al Señor. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren esta pandemia, para que participando del cáliz de la pasión, a semejanza de Cristo, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloriosa resurrección, roguemos al Señor. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor Jesús, para que su muerte y resurrección se realice en nuestra vida de cristiano, roguemos al Señor. Por todas las personas que están trabajando y contribuyendo para que esta pandemia se vaya finalizando, para que el Espíritu Santo les dé la fortaleza necesaria, roguemos al Señor. Por todos nuestros hermanos que han partido de este mundo, en especial hoy, para que el Señor que los ha llamado los tenga ya presentes en el reino de los cielos, roguemos al Señor. Y en un momento de silencio presentemos al Señor nuestra propia petición. Roguemos al Señor.
Escucha, Padre, la oración de tu pueblo, que conmemora la pasión de Jesucristo, tu Hijo, para que, siguiendo su ejemplo, cumpla siempre tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro se agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó a padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestro delito y al resucitar logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y aclamándote lleno de alegría, proclamamos a una voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra. Hosana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo,
da vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en la que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo entregó a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, y acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Rafael, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a todos tus hijos difuntos por esta pandemia, que ni siquiera son enterrados con una oración. A quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la confianza puesta en Dios como Padre, como hijos que somos por el Hijo y bajo un mismo Espíritu, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bienaventurados los llamados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar?
Oremos. Saciado con los dones santos te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Verdaderamente, hoy, en este domingo, pues no escucharemos el ruido de las calles, no escucharemos el ruido de esas zapatillas de los costaleros, no escucharemos pues el murmullo de la gente o el ruido de los tambores y de las trompetas, pero de lo que sí estoy seguro que el Señor camina con nosotros. Pues a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, le pedimos su intercesión. Dios te salve María, de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Virgen María, mística Madre, tú eres Señora nuestra. Pues que tengáis un feliz domingo de Ramos y en el amor de Cristo podéis ir en paz.